noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown y estamos todos los días miércoles a las 19:30 por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Nuestras vías de comunicación son el 1550207127 y para dejar sus mensajes, otro teléfono que aquí no me han puesto, pero llamen al 1550207127. Bueno, la semana pasada estuvo Julio Bárbaro. Y la verdad que tuvimos una cantidad muy importante de llamados telefónicos. Y bueno, Julio Bárbaro siempre es garantía de un buen programa de televisión. Y hoy vamos a hacer un pequeño análisis de las cosas que están pasando. Porque ayer nomás cumplimos 30 años de democracia. Pero aquí que estamos viviendo democracia por un lado, violencia por el otro. Y son cosas que por supuesto se contraponen, que nos hacen sentir muy mal. Que dicen que, bueno, que esto hay que resolverlo, que hay que solucionarlo, que acá no hay que buscar fantasmas, que hay que ver qué cosas eventualmente se hicieron mal en estos 30 años y eventualmente en los últimos, pero que hay que resolver esta cuestión. Porque en estos 30 años vivimos procesos inflacionarios feroces que fueron resueltos, que después quedaron congelados y ocasionaron problemas nuevamente. Volvimos a vivir algún periodo de estabilidad y hoy esa inflación está, digamos, castigando a los hogares y castigando el salario. ¿De quién? De los trabajadores. Entonces está apareciendo la puja salarial y la puja salarial un día se expresa con los policías, que por allí son los que, digamos, están en mejores condiciones desde el punto de vista de ellos de apretar, por decir una expresión, pero después va a ser el resto del personal estatal. ¿Y qué va a pasar con los metalúrgicos? ¿Y qué va a pasar con el comercio? ¿Y con los bancarios? Porque la inflación no tiene un límite. La inflación afecta a todos. Y cuando uno va a un supermercado y quiere comprar y se encuentra que no le alcanza y que faltan otras cosas, entonces empiezan los reclamos. Y creer desde el gobierno, como se ha planteado, incluso en la fiesta de la democracia, que debería haber sido más cuidadosa, de que estas cosas se obvian, no se analizan, se dejan de costado y que de esa manera no existen, no es así. Bajo ningún punto de vista es así. Lo hemos visto en Córdoba, 14 provincias argentinas están sufriendo este complejo problema que hoy viven los argentinos en un momento y en una fecha que debería haber sido solo de festejos. Lamentablemente no lo es. Es festejos y al mismo tiempo la sensación de un dolor profundo por algo que está pasando que no nos merecemos los argentinos y debería haberse previsto, debería haberse analizado, sobre todo cuando algunos piensan que tiene una década ganada, por lo menos mal aprovechada, y nosotros pensamos que es una década perdida. Bueno, pero para hacer todos estos análisis, hoy hemos traído al programa a una personalidad más que destacada que ha tenido, digamos, una importancia muy importante en la Argentina de estos años y que un rol significativo. Me estoy refiriendo al expresidente de los argentinos, el doctor Eduardo Duhalde, que ahora, después de los auspicios, está con nosotros, que va a presentar un libro sobre otro expresidente, Raúl Alfonsín, pero que también lo vamos a aprovechar para que nos cuente cuál es su impresión del momento que vivimos argentinos. Los auspicios y Eduardo Duhalde con nosotros. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país.
Un contrato trascendente como el de YPF Chevron debería ser controlado por la Auditoría General de la Nación. ¿No le parece? Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. En San Martín termina el año sin deudas. El municipio te ofrece un plan de facilidades de pago hasta el 31 de diciembre. Plan Deuda Cero. Informate en tasasmunicipales@sanmartin.gov.ar o al 0800 444 1123. Termina el año con la tranquilidad de no deber nada. Municipalidad de San Martín. Hoy estás aquí y yo estoy feliz. Es como un cielo que ahora vive en mí. Oh, no. Lo importante es ver que estamos juntos. Lo que más necesito es tu amor. Un amor de verdad que me hace llorar, llorar de emoción. Mi buen amor que no sabe mentir, no sabe medir. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, lo prometido. Eduardo Duhalde, ¿cómo te va? Carlos, ¿cómo te va? Bien, gracias por venir. Por favor. Bueno, yo decía que con vos vamos a hacer dos temas, ¿no? Uno, el libro que has presentado, que realmente ha tenido, digamos, una difusión importante. Lo presentaste en el Salón Azul del Senado de la Nación con la presencia de una cantidad impresionante de personas y de dirigentes políticos de altísima significación de todos los partidos. No faltó ninguno. Sí, en realidad, Carlos, yo tenía una necesidad espiritual de hacer esto. Yo conocí al doctor Alfonsín cuando él gana la elección en el 83. Yo me salvo del tsunami radical y gano la intendencia de Lomas. Pocos ganamos. Sí, pocos. Porque fue aplastante. Algunos la tercera, primera directamente creo que nadie. Por eso. Y bueno, y ahí lo conocí. Apenas comenzó el gobierno de él, en el momento en que inicia el juicio de las juntas. Muchos no creían que iba a cumplir ese compromiso electoral y lo cumplió. Muy corajudo, porque en ese momento los genocidas tenían las armas. Ah, ¿qué te parece? Tenían mando de tropa. Entonces, bueno, se jugó un tute bravo. Y siendo yo intendente me vienen a ver un coronel que estaba fragoteando, según me dice. Y bueno, lo eché por supuesto al militar y le dije que iba a enterarse el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Alfonsín. Y el otro día ahí lo conocí. Y inmediatamente tuvimos una relación muy buena, muy fluida, porque yo estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo también con el sí, ¿te acordás? Sí, en me el acuerdo. 84. Vos fuiste uno de los pocos que trabajó el sí. Claro, porque era ridículo, para que la gente sepa, fue el tema del Beagle. El Beagle, efectivamente. El partido, nuestro partido, ridículamente plantearon votar negativamente o no ir a votar. Era un tema tan importante como era la paz con Chile. Bueno, yo obviamente era un poco rebelde en ese caso. Y bueno, ese era el primer gran acto. Y después tuvimos, vos sabés que en el 85, en víspera de la sentencia de las juntas,
Alfonsín veía que había riesgos. ¿Por qué? Bueno, fue muy fuerte. Eso ahora los chicos jóvenes que nacieron en democracia no se dan cuenta lo que significaba para nosotros, que nos pasamos de golpe de Estado en golpe de Estado. En aquel entonces era muy difícil, mucho más difícil que ahora. Pero claro. Absolutamente. Claro. Y entonces, bueno, en ese momento él tenía, no digo miedo, pero estaba preocupado y llama a la convergencia democrática. A mí hablarme de convergencia democrática es tocarme el violín, es una cosa que yo lo siento tan profundamente. Lo has hecho siempre, soy testigo. Entonces, ¿cómo termina esto para no hacerla larga? Sí. El único acta de convergencia que se firmó, la firmó un presidente con un intendente. Vino a Lomas de Zamora, en el Consejo Deliberante firmamos el único acta de convergencia democrática. Vos fíjate, para hacerla corta también con don Raúl, cuando yo fui presidente lo tuve al lado. Sin él, como he escrito alguna vez en los medios nacionales, hubiese sido muy difícil salir. ¿Sabes por qué? Porque teníamos minoría legislativa, la Corte en contra, una situación terminal en el país, una amenaza de una guerra civil, y yo lo sentí siempre al lado, apoyándome hombro con hombro, siempre defendiendo la democracia. Y algo que te atañe a vos, un poco antes, retrocedamos la cámara, que fue cuando hicimos el movimiento productivo argentino. Así es que él trabajó contigo a la par, a pesar de que eran contendientes en la elección un año electoral. En el año electoral, sí, es un gran demócrata y es lo que necesitamos hoy. Él decía en los primeros discursos, y lo repetía permanentemente, hemos recuperado la democracia, ahora necesitamos demócratas. Y desgraciadamente es lo que está faltando, ¿no? Gente que sienta la democracia, porque hoy es una necesidad. Hace 30, 40, 50, 60 años la historia se escribía distinta. Pero ahora con la globalización, los países que dan seguridad jurídica, por tener funcionando institucionalmente al Parlamento, a la justicia y al Ejecutivo independiente, tienen una enorme ventaja respecto de los otros. Sí. Vos sabés que cayó muy bien, y yo recuerdo las palabras de Neri y de Vanossi, que fueron los que presentaron tu libro, y las manifestaciones de decir, un expresidente presenta un libro de otro expresidente que han sido, digamos, contendientes políticos en distintos partidos, y esto fue algo inédito bajo todo punto de vista, que la sociedad creo que lo ha visto muy bien, y los representantes de los partidos políticos también, por eso te acompañaron ese día en el Salón Azul. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Si no tenemos conciencia hoy de las dificultades que va a atravesar el país, y esas dificultades no se puede enfrentar desde el aislamiento del gobierno. No se puede enfrentar las dificultades que van a ser crecientes desde un sector, de una facción. Tenemos que juntarnos. ¿Y cómo les cuesta? Y bueno, pero tenemos que juntarnos. Yo creo que se va a producir el milagro del Padre Jorge, de Francisco, el Papa. Don Bergoglio. Que insiste hablando con la presidenta. Y yo creo que en definitiva... El hombre del año para el Times. Es impresionante. La verdad es que yo creo que va a tener mucho que ver en lo que pase. Yo estoy convencido que la Iglesia ha ganado mucho poder. Y así como en el 2001 tuvimos con el diálogo argentino, yo digo el centro que posibilitó salir, porque la verdad que fue espectacular, la tarea de las iglesias y la tarea de los gente de campo, de la ciudad, de los jubilados, de todos estaban allí. Y fue tan exitoso la participación de la Iglesia, que hoy también, bajo el amparo físico y espiritual de la misma, con más fuerza que antes, por la designación de Francisco, es que tiene que llamar al diálogo de nuevo. Tenemos que juntarnos los argentinos, basta de peleas, es una estupidez. Están trabajando, porque ese diálogo argentino, sabes que no ha concluido. Lo están haciendo. Mañana me han invitado a una reunión vinculada con ese tema, y está Monseñor Lozano trabajando ese tema. Creo que lo vas a ver la semana que viene. Allí hay una continuidad de tarea, ¿no? Sí, pero ¿sabés qué pasa? No está el gobierno. Vos que sos un medio... Tiene que estar el gobierno. Claro. Tiene que estar. Acá nadie puede quedar excluido. El futuro del país nos necesita unidos. Vos sabés que yo soy opositor, pero es una cosa distinta. Argentina está por encima de lo que piense Dual, de lo que piense cada uno de los políticos y lo que están mirando. Este gobierno se va. Para mí, sabemos que se va en 2 años. Ha terminado una ficción, la ficción de la reelección, terminó, y ahora tenemos que tratar de llegar lo mejor posible, porque si no llegamos lo mejor posible, el que paga el pato no somos los dirigentes, es la gente. Bueno, nos estamos metiendo lentamente en el otro tema,
que se vincula con el festejo de la democracia por un lado, con los hechos de violencia por el otro. La invitación que te hicieron para que vos como expresidente de la República estuvieras en el acto central, vos no fuiste, fueron otros 2 expresidentes. ¿Cómo planteó el acto la presidenta en un momento tan difícil? Las bueno, cosas que en realidad, para ser justos, el planteo venía de mucho antes de hacer el acto. Lo imaginaban, me imagino que no estaban conscientes de lo que podía pasar. El tema es una vez que se desata, que se convierte la Argentina en un polvorín, que hay muertos. Yo creo que lo sensato era bandera media asta. Estamos de luto los argentinos, no estamos para fiestas. Ayer, por eso le agradecí a la presidenta su invitación, pero yo no podía ir, no que me quería prestar a hacer un homenaje a la democracia, y en la mitad de la otra pantalla había me acuerdo anoche... Sí, pantalla partida. Sí, había un tucumano todo ensangrentado, tapado de sangre. Esto no, así no puede ser. Tenemos que tener otro sentido de la realidad. Bueno, de todas maneras, yo le agradecí al presidente, nunca lo había hecho, nunca había sido invitado, y la vez que soy invitado, resulta que, bueno, no podía ir, no debía ir por esta circunstancia. Ahora, ¿por qué cuesta tanto un gobierno respetar la relación con otras fuerzas políticas, con otros que piensan distinto, respetar a aquellos que han tenido responsabilidades institucionales? Yo, por ejemplo, recuerdo en tu gobierno la continuidad de reuniones que había con los diputados nacionales. Yo en aquel entonces era diputado nacional, pero no con los del Partido Justicialista, sino con todas las fuerzas políticas. Claro, yo creo que es la clave. La clave, el día que asumí, le pedí a todos construir un gobierno patriótico, de salvación nacional. Así es. Y me comprometí, a renglón seguido, de no utilizar eso para después perpetrarme en el poder. Me comprometí, lo repetí durante el tiempo que estuve, más de 1 año y medio, diciendo que yo no iba a participar en la próxima elección, porque eso hubiese sido... Y cumpliste, pero no solamente cumpliste, sino que mandaste tu renuncia anticipada para que nadie tuviera duda. Claro, pues todo el mundo dudaba, se reunían los gobernadores, no querían votar la ley, querían que yo me quedara. Bueno, pero yo creo que la palabra de un presidente tiene que valer. Yo jamás se me ocurriría plantear eso y después arrepentirme con cualquier excusa, ¿no? Así que bueno, pero eso ya pasó. Es tiempo... Bueno, pero el hoy, la democracia, la violencia, ¿qué implica? ¿Es para un análisis sociológico? Sí, ¿Es para un muy análisis complejo, político? Muy complejo, no se lo puede tomar de un solo lugar, pero la situación es muy triste, lo que vemos realmente... Gente entrando en una farmacia llevándose Rivotril, o entrando a un negocio llevándose un televisor, un plasma, pero dejando al lado la comida. Increíble. Es una cosa que realmente... Nunca pasó. Venía escuchando la radio, 1900 establecimientos en todo el país. Bueno, pero eso tiene que ver también con la inflación, los salarios bajos. Nada justifica lo que han hecho. Y nada justifica el accionar de la policía. Primer punto. Pero de todas maneras hay que entenderlo, por algo pasa. Yo conozco y he escuchado a policías, inclusive de algunas provincias del norte, y estamos cobrando 3.000 pesos. Esto no se puede vivir. Y sobre todo en el interior, que las cosas son mucho más caras que acá, aunque parezca mentira. Hoy estaba preguntando... Los servicios son mucho más caros. Pero claro, en Córdoba, por ejemplo, un boleto de colectivo vale 3.40. Así es. Y acá quieren poner 3.40 en el subte y todo se viene el mundo abajo. Todo es más caro. El gas es más caro, la luz es más cara en el interior que aquí. Entonces debería ser exactamente al revés. Al revés, si no queremos que... Ahí entramos en un tema tuyo. Así es, el desarrollo integral regional de Argentina. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser muy cautos en este momento, muy responsables en este momento. Creo que salidos de este momento difícil que estamos transitando, tiene que de una vez por todas convocar seriamente a los que saben. Vos fíjate, Carlos, celebramos que por primera vez desde Roberto Labaña tenemos un ministro de Economía, porque en realidad siempre hubo... Sí, digamos un ministro de Economía... Un quinteto había. Con poder, teóricamente. Con poder. Ahora, analizaste a este ministro de Economía. Kicillof. Muy buenas notas en la universidad, teóricamente dicen que es excelente, pero ¿qué experiencia tiene
para una situación tan difícil como la que estamos transitando. No es razonable, no es lógico llamarlo a Roberto Labaña, pero no para que se integre al gobierno, para que aconseje. Tiene que haber una reunión de expertos. No se puede aprender en estos momentos de dificultades. Claro, pero eso sería reconocer que tienen un problema o que tienen una dificultad y no lo quieren aceptar. Bueno, pero así no marcha la cosa. Y el temor es que empeora. ¿Cuánto tiempo, y vos sabés bien porque lo hicimos en el movimiento productivo, cuánto tiempo estuvimos avisándole al gobierno que el tema energético era un desastre como se estaba tratando? Mientras decíamos esto, la presidenta felicitaba, nombrando por el nombre a la gente que después echó. Bueno, y no hay caso, no entienden, no escuchan. Un poco de soberbia y a veces también se mezclan los negocios. Sí, seguramente. El tema energético es un tema crucial. Bueno, hoy hemos estado, tanto vos como yo, y una cantidad muy importante de dirigentes políticos, empresariales y de todos los ámbitos, en el encuentro que hizo la mesa de enlace vinculado con la presentación de un trabajo de ACREA que dice: la Argentina tiene posibilidades fabulosas hacia los próximos 30, 40 años. Y resulta de que lo estamos dejando pasar. Sí, en realidad, cuando nosotros escuchamos a la presidenta que cada tanto dice lo mismo, ¿no? El crecimiento enorme de estos 10 años. Lo que omite decir que todo Iberoamérica está creciendo a tasas... Mucho más. Pero está creciendo a mucho más, pero igual, por lo menos que sean iguales. Todo Iberoamérica crece, y más que los europeos. Entonces el tema es cómo se gasta el dinero que ingresa. Acá se lo malgasta en subsidios ridículos. Hoy un empresario me mostraba lo que había pagado de gas, 28 pesos. 28 pesos acá en Capital Federal. Es decir, son subsidios a gente que no necesita subsidios. Yo considero que hay que subsidiar en todo caso a la gente que está necesitada, pero no subsidiar en forma indiscriminada a personas que realmente no necesitan. Pero lo que pasa es que no hay un plan, no hay una estrategia, claro. Es todo un atropellamiento de cosas que no terminás de entender, que no sabes bien a qué apunta, ¿no? Sí, bueno, la falta de planificación. Es tremendo, la falta de planificación es tremenda. Che, Eduardo, mira, este programa va en vivo, y tiene una característica. Recibimos mensajes y los últimos Lee los buenos nada más, Bueno, supongo que habrán traído nada más que eso. No, traemos todos. Y en general suelen ser buenos porque tenemos una buena clientela que no se enoja con nosotros, al contrario, está conforme con los que traemos. Mira, por ejemplo, Rocío de Lobos. Yo también confío como Duhalde en el Papa Francisco. Por la paz, por favor, para todos los argentinos. Eugenia de Neuquén. Nosotros vamos a todo el país. Eugenio de Neuquén. ¿Quién se hace cargo de las 3 generaciones perdidas? Qué tema, Qué tema. ¿Cómo vamos a hacer para sacarlas adelante? Felicitaciones por el programa. Esto lo agregamos nosotros. Teresa de Caballito. Estoy indignada por los festejos de ayer. Con tantos muertos, pido que la oposición se junte y que haga respetar la Constitución y la paz social para el país. Vos sabés que en serio, el tema de los... Bueno, hoy están las famosas redes sociales, ¿no? Que han hecho desastres, no desastres, comunicaciones, desastres, es otra historia, en el mundo. Sí. Es lo nuevo. Y que hoy en día están castigando al gobierno seriamente. Eso no se puede detener. Es el avance, la ciencia y la tecnología avanza en esa dirección. Inclusive la televisión abierta va a perder poder en el futuro precisamente por estos nuevos medios, ¿no?, que aparecen. Sí, que la gente se expresa... Y participa permanentemente. Roberto Lanús, ¿qué siente usted cuando ve al país con inflación, inseguridad, droga, sin salud? No creo que fue una década, no creo que haya sido una década ganada. Ya lo dijiste. Sí. Pero él te pregunta a vos, ¿qué sentís? No, realmente es una lástima, es una década desaprovechada. Nuestros vecinos todos la han aprovechado. Hay que ver lo que era Perú hace 15 años y lo que es ahora. Te decían que no salieras de los hoteles con los zapatos porque te los podían robar. Sí, bueno, y lo que es ahora. En Lima recuerdo que había dificultades inclusive por el olor a fritanga que había en la calle, tan penetrante que te iba la ropa, todo sucio, tirado. Ahora es una cosa que no se puede creer. No hay limpiavidrios, no hay realmente orden en ese país. Sí. Y lo mismo en Ecuador, y lo mismo
Brasil es también, Uruguay, que vamos seguido, también ha progresado enormemente, ni hablar de Chile tampoco. Y han respetado a los distintos gobiernos, las distintas características, han tomado de los distintos gobiernos las cosas buenas, eventualmente han cambiado, ¿no? Lo que pasa, Carlos, que vos fijate, nosotros estamos subdesarrollados democráticamente. El subdesarrollo democrático es tan grave como el subdesarrollo económico o el subdesarrollo social. ¿Qué significa esto? Que creemos todavía en el hombre providencial, en El Salvador. El hombre que viene y que va... No, eso no se cree más en el mundo. Eso fue la Europa entre las dos guerras mundiales, donde la gente creía también eso, y fíjate en qué terminó. Los alemanes, que estaban humillados por la Primera Guerra Mundial, que habían perdido, empezaron a votar a un señor que era fuerte, un señor muy fuerte. Decenas de millones de muertos le costó a la humanidad y un holocausto ese señor fuerte con una democracia débil. ¿Qué pasó con el fascismo en Italia? Exactamente lo mismo, terminó colgado el hombre fuerte y también muertos. O en España con Franco y en otros países europeos también. Lo que quiero decir es que eso es muy viejo. Europa nos dio el ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial surgen sobre los escombros de esas dos guerras las nuevas democracias europeas donde no hay más providenciales, no hay más hombres fuertes. Lo que es fuerte son las democracias. Las instituciones. Y eso es lo que necesitamos hacer. Sigo leyendo porque ya se nos termina el programa. Juan de Ramos Mejía, ¿qué piensa sobre el acto de Plaza de Mayo mientras el país se prendía fuego? Ya lo hemos dicho. Paula de Palermo, ¿cuál es su opinión sobre el discurso de la presidenta y si cree que se debió suspender el acto de ayer? Sí, absolutamente sí. Cristian de San Telmo, hablar de golpe es más fácil que hacerse cargo de la realidad cuando golpea de lleno la cara del relato. Pedro de la Plata, me dio tristeza ver pobres contra pobres. Es otra de las historias, ¿no? Pobres contra pobres. En el acto de ayer fue un acto partidario disfrazado de festejo colectivo y usar políticamente estos desgraciados hechos. Alejandro de Quilmes, cuando estuvo usted en el gobierno hubo 2 muertes que se lo condenó hasta el día de hoy, Costick y Santillán, ¿no? A este gobierno por estos muertos, ¿cuál sería su condena? Javier de Avellaneda, ¿usted ocuparía algún cargo político si lo convocaran por su experiencia? No, ayudar sí, pero cargos ya no. Cargos ya no, yo estoy dedicado a escribir. En marzo saco un libro sobre UNASUR. Yo estoy trabajando en el proceso de integración sudamericana, pero sin cargos, Es una pasión la que tengo. Además tengo que ir todos los años a España, donde tengo una cátedra y también hablando del proceso de integración. Esa es mi vida, ¿no? Esa es mi vida y tratar de ayudar. Eduardo, muchísimas gracias. Ya termina el programa. A todos ustedes también, muchísimas gracias. Los esperamos el miércoles que viene.